información completa, creer es crear. Ya la tenéis en Aulas Pandora. Familia, empezamos viaje a México del 17 al 29 de marzo en Viajes Aladino. Ya tenéis toda la información para el que quiera reservar. Pues vamos a empezar con hoy. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buen día, muy buenas noches. Dependiendo de dónde. Exactamente, estamos a lunes, empezamos la semana y esta semana yo tengo poquitos vídeos. Mañana tengo otro y luego el jueves tendremos 2 más. Caja de Pandora sí que sigue haciendo más vídeos. Un saludo, Yolanda, ¿cómo estamos? Bueno, pues hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decía Luis hace un momento. Ando tomada de la garganta, me vais a disculpar, por favor, pediros perdón ya de antemano antes de empezar porque me va a dar posiblemente que me dé tos. Entonces ya os aviso, ando con la garganta ahí por tomar cosas frías. En el veranito es lo que tiene. Hoy tenemos un tema bastante profundo, las mentiras del despertar. ¿Qué te refieres con las mentiras del despertar? Pues eso, directamente, las mentiras del despertar. Es decir, eso que nos venden como el despertar, todas estas corrientes que hay filosóficas ahora que están muy de moda o corrientes esotéricas de tipo New Age, etcétera, etcétera, que nos venden un despertar, que tenemos que hacer ciertas cosas o vivir ciertas experiencias y que yo siempre, como siempre digo, hablo desde mi experiencia, desde mi vivencia, que no son tan del todo ciertas desde mi punto de vista. Bueno, pues un saludo a todos los moderadores que están por aquí ya. Tenemos a Omar, tenemos a Xavi, tenemos a María, tenemos a Nora, Leonor, tenemos a Nexus, que estará mañana con nosotros haciendo el vídeo. Mañana martes en mi canal, en el canal de Luis Palacios, porque en Caja de Pandora se estará haciendo la transmisión del programa de Alex García. Entonces nos iremos al mío, personalizado, y ahí estaremos con el vídeo que tenemos mañana sobre temas de conciencia y ufología. Va a ser muy interesante. Vamos a empezar con la temática del vídeo de hoy, las mentiras del despertar, y os dejo con Yolanda Soria. Y lo que siempre os digo, compartan el vídeo en sus redes sociales y nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Muy bien, pues sí, estamos con las mentiras del despertar. Como ya os he comentado hace un instante, yo siempre hablo desde mi perspectiva, mi punto de vista, la información que yo manejo, ¿no? Las experiencias que yo he tenido, la vivencia propia, y desde ese enfoque ese es desde el que yo voy a hablar. Evidentemente, de todo lo que diga, pues podéis tomar o dejar aquello que os interese o no, y no tengo por qué tener la razón absoluta, ni lo pretendo, pero es mi perspectiva y mi visión de esa temática. Para empezar, como sabéis, yo soy aficionada a buscar en el diccionario, parece que tengo una subvención en el diccionario o algo, pero no es tal cosa, es que en el diccionario muchas veces nos aclaran cosas sobre lo que estamos hablando, que en un principio nos parece o creemos que hablamos de una cosa y después nos damos cuenta de que estamos hablando de otra. Entonces el título del vídeo de hoy es las mentiras o mentira del despertar. ¿Y qué es el despertar? Despertar es, voy a las chuletas, hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien. Esta es obvia, ¿no? Esta es la que tenemos aquí en la parte del físico, la parte del descanso de la persona, cuando por la noche o a la hora en la que te duermas nos dedicamos a descansar así, con los ojitos cerrados, nuestra mente empieza a hacer de las suyas, ¿no? Empieza ahí a procesar la información, pues sería sacar a alguien de ese estado, independientemente de que ese despertar pueda tener otras acepciones como vamos a ver ahora. Hacer que surja en alguien un recuerdo, sentimiento, deseo, idea, etcétera, o hacer que se le manifieste algo que estaba latente. Aquí ya empezamos a cambiar el significado. Ya no es un dormir físico, un dormir de esa fase de descanso, de sueño que tenemos todos, sino que aquí estamos hablando de otro tipo de sueño. Es decir, vamos a hacer que despierte algo que estaba latente o hacer que surja un recuerdo en esa persona, un recuerdo de algo que tenía olvidado. Eso sería otro significado del despertar. Hacer que alguien se percate del engaño o de la falsedad en la que está sobre algo, sobre algún tema, y que tome conciencia de la realidad. Esto sería para mí lo más acertado o lo más cercano a esa definición que hoy buscamos, ¿no? O sea, sería que nos demos cuenta del engaño en el que vivimos y que nos demos cuenta, que recordemos
aquello que tenemos ahí en estado latente, pero que parece que hemos olvidado. ¿Por qué lo hemos dejado? ¿Por qué lo hemos olvidado? Pues simplemente por la sociedad en la que vivimos, por la matrix en la que estamos, por esta vida que llevamos y por ciertos intereses, que esto después igual Luis comenta algo, que están ahí, ¿no? Pujando para que sigamos dormidos, sigamos tranquilitos y sigamos en ese estado en el que no recordamos nada. Dejar de estar dormido, esta es obvia también. Recordar a alguien algo que tenía olvidado. Producirse un sentimiento, deseo o impresión o manifestarse algo que ya estaba latente. Este es muy similar al que hemos dicho hace un momentito, sería como un pelín más fino, ¿no? Más hilado, pero al final es el mismo significado prácticamente. Y otro que está muy interesante también es aumentar una persona su inteligencia, agilidad mental y capacidad para relacionarse con el mundo que lo rodea. Esto también sería despertar. Y esto también sería una de las cosas que tratamos de lograr los que estamos trabajando en este medio, de activar en las personas que nos veis, ¿no? Esa curiosidad, ese que vosotros mováis vuestra mente, que vosotros hagáis ese discernimiento, ese juicio acerca de aquello que os rodea, acerca de aquello que os envuelve, acerca del tema en el que sea. Es decir, pensar por vosotros mismos. Momento en el que se interrumpe el sueño, evidentemente, y la acción de despertar o despertarse, especialmente inicio de alguna actividad o de una etapa positiva en una persona, grupo, movimiento, etc. Esto también estaría vinculado. Es decir, si yo despierto, yo activo mi inteligencia, yo seré capaz de recordar aquello que yo tenía olvidado por X motivos, y al activar mi inteligencia y recordar eso, voy a iniciar una etapa en mi vida de más expansión, de más felicidad, de más bienestar acerca del tema con el que esté relacionado ese despertar, ¿no? Con todo esto nos vamos a dar cuenta de ese engaño en el que estamos inmersos por toda esta programación, y nos vamos a dar cuenta también de todas esas cosillas que teníamos ahí flotando, es decir, vamos a ser capaces de rescatar esa información que está dentro de nosotros. Eso sería en cuanto a la palabra despertar. Y la palabra mentira, el diccionario nos la define como afirmación que se realiza con la conciencia de que algo no es verdad. Es decir, yo voy a decir algo a sabiendas que lo que estoy diciendo no es cierto y voy a contar eso con una finalidad u otra. Evidentemente, cuando alguien dice una mentira, cuando alguien hace eso, lo que está buscando es un fin propio, es un beneficio, en cierto sentido, en un sentido o en otro, pero es un beneficio propio, un beneficio que generalmente es o simplemente atañe a la persona que realiza o que cuenta esa mentira. Urdir un embuste con la mente. Esto es, perdón, otro de los formas de definir la palabra mentira. Pero ahora, si la dividimos, tenemos la palabra ment y ira dentro de esa misma palabra. Entonces, ment hace alusión a la mente, evidentemente, a lo que es nuestra psique, nuestra mente, ¿de acuerdo? Y luego tenemos ira. Y la ira es una emoción que es uno de los 7 pecados capitales que alejan a las personas de Dios. Así está definida la ira como tal. Es uno de los 7 pecados capitales que alejan a las personas de Dios. Esa es una de ellas. Pero después sabemos que esa ira es un sentimiento de enfado grande y violento, es decir, desbocado. Es un sentimiento de enfado que no podemos controlar, que se nos escapa. Una especie de explosión de violencia que no tiene por qué ser tanto física, sino puede ser verbal, emocional o de cualquier otro tipo. Y nos dice también, hay una definición con esto que dice que la ira genera una pérdida en la capacidad de automonitorearse de la persona, es decir, de autogestionarse, y en la capacidad de observación objetiva. ¿De acuerdo? O sea, sería
la mentira al final lo que nos está diciendo es que es algo que decimos que no es cierto, sabiendo que no lo es, no sin saberlo, sino sabiendas que no es cierto, decimos algo que a nosotros nos beneficia, que genera una incapacidad de monitorearse en el que lo dice o en el que lo escucha, y va en relación a su mente. Con lo cual aquí estamos hablando de que están generando un embuste, están urdiendo una trama que nos paraliza, nos ralentiza la mente, nuestra mente, y la mete dentro de ese estado en el que no somos capaces de autogestionarnos, ni de tener una capacidad de valoración objetiva sobre el tema en el que sea. Si esto lo unimos a la definición del despertar que hemos dicho hace un momento, pues estáis viendo que realmente lo que nos están haciendo, lo que es esa mentira del despertar, lo que genera es que realmente estemos en un estado poco menos que zombie, que no recordemos nada de lo que nos ocurre precisamente porque esa mentira, porque esos embustes generan esa parálisis en nuestra mente, nuestra capacidad de gestión, de autogestión y de valorar aquello que nos rodea. Es decir, esa mentira es lo que genera ese hecho de estar dormidos. Esto es así como principio, ¿no? Como vamos haciendo boca. La primera parte. Y aquí ya podíamos entrar a hablar de que esa mentira, esa ira, genera pues una descarga de químicos en el cuerpo, que además esa descarga de químicos tiene, pues, por ejemplo, mucha adrenalina, lo cual genera un estado de estrés también en nuestro organismo. Y ese estado de estrés en el organismo, esa fábrica de químicos desbocada con unos químicos que no tocan en ese momento, lo que hace es empeorar la salud, afectar la salud de aquel que la vive. Con lo cual no solo afectan a nuestra mente, sino que además están afectando a nuestra fisiología, a nuestro estado físico. Así que estaríamos ya aunando las tres partes, la psicológica, la emocional, la física, todo ahí está ya embarruñado con esta parte de la mentira del despertar. Entonces, vamos a empezar a desglosar o definir qué son para mí esos puntos, o algunos de ellos, porque hay más. Lo que pasa es que no quería hacer el vídeo muy largo, no sé si lo tendremos al final que dividir o no. Depende de lo que profundicemos en cada punto, ¿no? Y hay varios puntos, ¿no? Entonces, como decía, el primero, para mí, básico, nos están diciendo que no hay que juzgar. Esto ya lo habéis dicho, ya lo habéis oído, que lo he dicho en otros vídeos. No es la primera vez que lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Ese no hay que juzgar nos mete a las personas en un estado, entre comillas, de borreguismo en el que nos tragamos todo lo que llega sin pelar. Pero nos dicen, pero sí que hay que discernir. O sea, sí discernir y no juzgar. Cuando cogemos el diccionario, resulta que juzgar y discernir son palabras sinónimas. Significan exactamente lo mismo. Eso ya en sí es una mentira. O sea, yo no puedo discernir sin juzgar, porque son la misma cosa. Entonces, si ese hecho ya, esa palabra de no hay que juzgar, sí discernir, ya nos está diciendo una mentira, ya nos está metiendo más en el hecho de estar dormidos. ¿Por qué? Porque genera esa incongruencia en nuestra mente. Nuestra mente, aunque parece que nosotros entendemos una cosa, nuestro inconsciente está entendiendo perfectamente todo y se está dando cuenta de que juzgar y discernir es la misma cosa, con lo cual, si no hay que juzgar, tampoco hay que discernir y se queda en ese estado de, vamos a decir, de pasotismo frente a la situación, en un estado que yo llamo de aborregamiento, en el que no soy capaz de tomar ninguna decisión. Tenemos muchas personas que no son capaces de decidir. No son capaces de decidir porque no pueden juzgar, no pueden discernir qué es lo que quieren, lo que no quieren, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, qué es lo que les viene bien, lo que no les viene bien en cierta cantidad de situaciones. Y estamos generando con todo esto una sociedad, como digo, plana, absolutamente plana. Una sociedad que no es capaz de moverse porque el estado del borrego, ¿de acuerdo? Y no lo estoy diciendo con ánimo de ofender a nadie,
Es decir, eso que nos llaman, que somos el rebaño del Señor, que somos los despiertos y los borregos, ¿no? Los que están dormidos. Ese estado borreguil del que hago mención genera que cuando tú estás en una duda, en un conflicto, cuando hay un momento de tensión, de miedo, se produce lo que en biodescodificación llaman el síndrome del cordero, ¿no? O el conflicto del cordero, que es una parálisis no solo física, sino química en todo tu organismo, que genera ese estado de sueño más profundo, lo que hace es bajar todo tu sistema, genera una química dentro de ti que lo que hace es generar un cansancio profundo, ¿no? Con el cortisol se dispara, con las consecuencias que eso lleva después si ese cortisol sigue ahí actuando a unos niveles altos durante mucho tiempo, ¿no? Con el perjuicio que ello conlleva para nuestra salud, y genera ese estado en el que estoy cansado y en el que cuando tú le preguntas a una persona con este conflicto cualquier cosa, la respuesta inmediata es el no sé, no sé, no sé. Y de estos no sé, no tenemos uno. Tenemos muchísimas personas con este no sé en la boca durante todo el día. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero no es que no sé porque no quiere saber, porque no quiere contestar o porque simplemente en ese momento no le apetece tomar una decisión o elegir, sino porque realmente no es capaz de tomar una decisión, no tiene unos parámetros, no tiene la capacidad de discernir, la capacidad del juicio necesario para poder llevar a cabo, tomar esa decisión. Con lo cual, desde mi punto de vista, sí a juzgar, sí a discernir, como ya he dicho en otros vídeos. Lo que no deberíamos hacer sería condenar en base a nuestro juicio. Nosotros tomamos una lección con respecto al tema en el que sea que estemos trabajando, y lo que sería ya el juicio de valores, ahí es donde tendríamos que abstener. No sería un juicio con condena, sería un juicio electivo, un juicio que nos permite tomar unos puntos de referencia, unos parámetros con respecto a mí misma, a una decisión que tenga que tomar, etcétera, etcétera. No sobre los demás. En el caso que yo tenga que aplicar ese juicio sobre los demás, no va a ser, como digo, para hacer un juicio de valor, no es para hacer y emitir una condena y poner una etiqueta a esa otra persona, sino para yo elegir si continúo junto a esa persona o prefiero distanciarme, porque esa persona a mí, por ciertos motivos, por los que sean, no me conviene porque hay ciertas actitudes que me pueden resultar tóxicas, por ejemplo. Después otro, perdón, típico es el que hay que evolucionar. También me habréis oído decir antes, ¿no?, que no somos Pokémon. No tenemos que evolucionar a nada, no es necesario porque ya somos todo lo que hemos venido a ser. Ya somos un ser completo. De hecho, somos una parte divina, una partícula divina, con todo el conocimiento de Dios, al que solo le falta la experiencia física de vida de ese conocimiento que tiene. Y hemos venido aquí a vivir, a experimentar esa partícula divina. Con lo cual, si somos esa partícula divina, ya lo tenemos todo. No hay que evolucionar. Venimos a vivir, venimos a experimentar, venimos a sentir, venimos a disfrutar incluso de esta experiencia. Igual que cuando nos subimos en la montaña rusa y te subes con todo el miedo del mundo, a lo mejor vas aterrado, pero después disfrutas del viaje, aunque en las subidas y bajadas en algún momento puedas estar, como digo, aterrado. Cuando acabas, muchas veces, mucha gente se vuelven a poner en la cola para volver a pegarse otro viaje, a darse otro paseo dentro de la montaña rusa. ¿Por qué? Porque es una descarga de emociones, es una descarga de adrenalina, es una descarga de sensaciones y queremos experimentar. O como cuando nos vamos al cine a ver una película de miedo.
nos metemos en el cine y cuanto más miedo nos da la película, si estamos aterrados durante, sí que nos mordemos las uñas y que no nos podemos mover durante toda la película, resulta que es cuando disfrutamos realmente de esa película. ¿Por qué? Porque nos ha sumergido, nos ha dejado inmersos en esa historia, ¿no? Y forma parte, ya llega un momento en que tú te fundes con la película y no sabes si la película es la película o eres tú o dónde estás, ¿no? Entonces, eso, como decía, es parte de lo que llaman la evolución. En realidad no es una evolución como tal. Nosotros ya somos un ser completo que ha venido simplemente a experimentar, a sentir, a disfrutar de la experiencia. Y como tal, pues es todo lo que estamos aquí, pero sin necesidad de trascender, de subir o de bajar en ningún grado, ni de ningún modo. Simplemente experimentar. Que, como se suele decir, la experiencia también, entre comillas, es un grado porque te da un conocimiento más profundo sobre el tema al que esté relacionada, ¿no? Es decir, no es lo mismo un médico que solamente ha hecho la carrera a nivel lectivo y que sí, que tiene la información y demás, a otro médico que pueda tener una experiencia más profunda, sobre esa temática. Porque el hecho de tener esa experiencia le va a permitir enriquecer aún más el conocimiento que ya tiene, a otro nivel. Pero ese ser ya es un ser totalmente evolucionado. Otra afición que nos brindan las nuevas corrientes es esa moda o ese empeño, diría yo, en contactar con guías, seres superiores, el yo soy, etcétera, etcétera. Me da igual el nombre que se le ponga. Ese contacto con esos guías, que cada uno es libre de hacerlo o de no hacerlo, evidentemente, nos lo brindan en muchas corrientes como algo que es necesario, que es como un paso obligatorio para llegar a cierta información o a ciertos manejos de la energía o a ciertos estados, etcétera, etcétera. Pero en realidad, como decía, no es así. Nos venden esa historia como una parte necesaria para llegar a ser algo que ya somos, porque toda esa información ya está en ti, con lo cual esos guías, en realidad, son unos intermediarios, como ahora mismo es el cura, es ¿cómo se llama? El pastor, ¿no? Perdón, el padre, entre los feligreses de la Iglesia y Dios. En realidad, nadie necesita ningún intermediario para hablar con ese Dios. De hecho, Jesucristo se iba al monte, se iba al desierto para hablar con Dios y él hablaba de tú a tú. Pero nosotros nos han colocado la idea en nuestra mente de que necesitamos un intermediario para realizar tal cosa. Igual que en ese tema, nos lo colocan en otros temas. Lo mismo, los guías, etcétera, etcétera, que están ahí, que cada uno es libre de hacer o deshacer, como siempre digo, pero que en realidad no es algo que sea necesario ni que sea de obligado paso para realizar nada, porque toda esa información en realidad está dentro de ti. Además, esos guías, esos intermediarios, también comen, entre comillas. No comen la comida física, ¿no? Pero sí que comen una energía. Y cuando digo comen, vuelvo a repetir que lo digo entre comillas. Eso, ese hecho de, como yo digo, que comen, ¿no? A lo que me refiero es que requieren un pago energético, un pago en cierto grado, sobre algo que tú no sabes en la mayor parte de las ocasiones de qué se trata. Ese pago que te van a exigir o que ellos van a tomar, lo van a tomar y tú no vas a saber qué es lo que estás ofreciendo a cambio, en la mayor parte de esos temas, ¿no? De esos intercambios que se hacen. De manera que, a no ser que sea algo que hayas pactado conscientemente desde tu libertad, pues van a tomar, como digo, ese pago sin saber de dónde
y qué cantidad, ¿de acuerdo? Qué grosso es el que van a tomar de ti, de tu vida, de tu energía, de lo que sea. Con lo cual, como yo digo, si lo hacéis, hacerlo con conciencia, saber qué es lo que vais a dar a cambio, saber qué es lo que vais a ofrecer a cambio y saber también que no es un paso obligado, que es lícito y que se puede usar, sí, que están ahí, pero que en realidad vosotros en vuestra persona, en vuestro ser, ya lo tenéis todo. Y no es necesario tener esos guías, esos seres que realicen esa intercesión entre tú y la fuente. Tenemos también la reencarnación. Este es un tema que suscita a veces ampollas. La reencarnación, ¿por qué? Pues fácil, porque la reencarnación hay mucha gente que tiene la creencia de que sí, están como muy seguros y hay pruebas por ahí, sí. Y hay pruebas y es cierto que hay personas que recuerdan haber tenido otra encarnación diferente. Pero si vemos, como tengo un vídeo que hablo de este tema completamente con detalle, si somos o tenemos en cuenta que somos seres que están viviendo en todos los tiempos a la vez, porque el tiempo lineal como tal, según la física cuántica ha demostrado, no existe, sino que es un tiempo simultáneo, es un tiempo que todo está sucediendo ahora, es decir, todo es contemporáneo, todo sucede en el mismo instante. No es que es un presente continuo, no. Todo sucedió en un instante. Cada uno de los momentos de tu vida, de los instantes de tu vida, sucedieron a la misma vez, igual que tu vida, la vida del planeta, la vida del universo y todo al mismo tiempo. Todo sucedió en el mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que nuestra mente es limitada. Este envase que nos contiene aquí en la 3D es limitado. Los sentidos los tenemos limitados no tanto por el físico, sino por las creencias, los programas que nos meten. Porque también hay que decir que cuando tú crías a un niño con una mentalidad más abierta, ese niño tiene acceso a más potenciales y no pierde el manejo de esos potenciales, de esas capacidades con el crecimiento. Lo que hace que perdamos esa capacidad de conectar con todo eso es el programa en el que estamos inmersos, ¿de acuerdo? En el programa en el que nos han metido. Entonces, como decía, desde la física cuántica no existe esa limitación, no existe la limitación del tiempo lineal, todo está ahí al mismo tiempo, todos los instantes están a la misma vez. No puede existir la reencarnación como nos la han contado, porque la reencarnación necesita un tiempo lineal. ¿Por qué? Porque soy un alma que sale de un cuerpo y me meto en el siguiente cuerpo. Llega este cuerpo cuando llegue en el tiempo, ¿no? Pero necesitamos un tiempo lineal. Si no hay tiempo lineal, no puede haber reencarnación. ¿Qué es lo que hay? Hay una encarnación continua, simultánea. Es decir, yo estoy viviendo diferentes vidas, diferentes existencias, en diferentes momentos de la historia planetaria, en el mismo instante. Toda esa vida, todas esas vidas, pasan completamente del principio al final en el mismo instante, como si fuera un chispazo. Y en ese chispazo tengo todas esas experiencias, tengo todas esas vivencias y recojo toda esa información que le devuelvo a la fuente como experiencia vivida. Eso sería lo que nos llaman reencarnación. Y claro, la reencarnación viene unida a lo que es el karma. Entonces el karma, si no hay reencarnación, tampoco hay karma. Porque el karma requiere también esa historia en la que venimos así, en ese estado, en ese tiempo lineal en el que vamos saliendo y entrando y entonces en la siguiente vida voy a pagar lo que hice en esta. Pues no funciona así exactamente. El karma en realidad no es más que la ley de causa y efecto. Es la consecuencia que vas a recibir en tu vida con las decisiones, conforme las decisiones que tú vas tomando en tu historia. Es decir, si yo elijo en una bifurcación girar al camino de la derecha, evidentemente voy a encontrarme las opciones que haya en ese camino. Si elijo irme por el camino de la izquierda,
pues voy a encontrarme las diferentes opciones que hayan en ese camino. Lo que no puedo pretender es girar al camino de la derecha y encontrarme las opciones que hay en el camino de la izquierda porque son distintas. Eso sería lo que llamamos, o lo que se llama, la ley del karma. Aquí hay que añadir un matiz, que es que nosotros como ser, cada uno de nosotros viene de lo que se llama una mónada, que después se va dividiendo, es decir, somos una división de la división, de la división, de la división, de la división, ¿no? Y suma y sigue, de esa chispa divina que en un momento decide encarnar como físico para tener todas esas experiencias, para poder vivir y asimilar todas esas experiencias. Entonces, perdón, cuando llega a nosotros, estamos ya muy subdivididos, pero venimos de un tronco común. Ese tronco del que partimos es una mente, porque Dios, al final, lo que llaman la fuente, no deja de ser una mente, una conciencia. Conciencia y mente van, entre comillas, de la mano. Entonces, esa conciencia que entra en una mente y que va a venir a vivir esta experiencia física, tiene un programa base. Imaginaos que esa mente es un pendrive. Y ese pendrive, sabéis que el pendrive lleva una cantidad de memoria libre. Si son, vamos a poner 300 gigas, por poner una cifra, pues cuando yo lo voy a utilizar, los 300 gigas no están libres, no están operativos los 300. Hay unos 256, por ejemplo. ¿Dónde están los otros gigas que faltan? Pues están ahí ocupados por un programa base mínimo que va a hacer que ese pendrive funcione. Ese programa base mínimo sería el que nosotros traemos en nuestra mente y que nos hace funcionar siempre con una tendencia a actuar de un modo determinado. Es decir, venimos con cierta actitud o cierto tinte o cierta experiencia predeterminada para vivir las cosas desde ese punto. ¿Por qué? Porque precisamente yo vengo a tener experiencias, de cierto tipo, muchas experiencias bajo este prisma. Otra persona tendrá muchas experiencias desde otro prisma. El siguiente tendrá muchas experiencias desde otro prisma y cada uno tiene un prisma, unas gafas con las que va a ver el mundo. Y esas existencias consecutivas que tenemos, esas existencias que son simultáneas, vienen coloreadas por el color de los cristales de esas gafas. Es decir, vamos a vivirlas desde una óptica determinada durante las diferentes encarnaciones que tenemos, que, como digo, no son lineales, sino son simultáneas, son contemporáneas, son al mismo tiempo. Como ya os he dicho al principio, habrá que estéis de acuerdo, habrá que no, habrá que os haga ruido y que después dentro de unos días digáis pues sí o pues no, y cada uno está en su perfecto derecho de tomar o dejar aquello que estoy diciendo. Si os interesa, bien. ¿Qué nos interesa? Bien también. ¿Que os hace ruido y queréis investigar más sobre el tema? Perfecto. Que eso es lo que queremos hacer realmente, sacudiros un poquito para que vosotros vayáis haciendo lo que hemos dicho al principio del vídeo con la descripción de la palabra o del título, las mentiras del despertar. Lo que queremos hacer es activar esa curiosidad que con todo este programa en el que estamos inmersos nos están matando, entre comillas, ¿de acuerdo? Después nos dicen también otra de las cosas típicas es que hay que subir de dimensión. Tenemos que subir de dimensión, hay que subir a la quinta. Pero, jolín, yo me despierto todos los días en tercera. Sigo siendo, toco, saboreo, respiro. Sigo teniendo un cuerpo que pesa, que tengo que mover, que no floto, que no atravieso paredes como le gustaría a Luis, atravesar paredes, respirar debajo del agua, desmaterializarse y materializarse en otro punto. No, pues sigo siendo de carne y hueso. Oye, por más que quiero, sigo estando aquí. Pues sí, señores, y seguiremos estando aquí por mucho que nos empeñemos en subir de dimensión. Porque las dimensiones están interpenetradas, es decir, vamos a suponer que hay un número de dimensiones que son 10, ¿vale? Por poner una cifra y para poder explicar esto de un modo correcto. Bien, pues la dimensión 10 no sería la dimensión 10, sería la dimensión 1. Dentro de esa dimensión 10 estaría la siguiente,
Dentro de esa estaría la siguiente. Es decir, tendríamos las 10, las 9, las 8, las 7, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a lo que nosotros numeramos como 1. Pero en realidad, esa décima dimensión sería la primera dimensión que se genera. ¿Por qué? Porque cuando hay esa explosión de la fuente, entre comillas, lo digo explosión, cuando hay esa separación en la que decide dividirse y experimentar esta experiencia terrena, esa energía solo es energía, es sutil. Ahí no hay materia. Y entonces se va densificando hasta que llega a lo que nosotros llamamos la dimensión primera, que en realidad sería la décima. Nos lo están explicando del revés. Y el viaje es al contrario de cómo nos lo cuentan. No tenemos que subir a ningún lado. Ya estamos en todos a la vez. Porque si yo soy ese ser que contiene, que soy la fuente, estoy en todas esas dimensiones al mismo tiempo. Otra cosa es que yo, como persona, como el personaje, en este caso Yolanda, como el avatar que está aquí viviendo esta experiencia, tenga conciencia o no tenga conciencia de esos estados en los que estoy. Por eso hay veces que hay personas que dicen, es que subo y bajo, y hay veces que estoy en quinta y hay veces que me siento y otras veces estoy allí en un sitio que no sé cómo he llegado y luego pues vuelvo otra vez aquí. Y yo no sé por qué, porque si ya he subido, ¿por qué no me quedo aquí? Porque es que en realidad ni has subido ni has bajado, no te has movido del sitio. Lo único que se mueve es tu conciencia, es tu percepción de que eso está ahí. Hay momentos en los que tienes atisbos de percepción, ¿no? Tienes esa lucidez de ver eso que está ahí, pero que siempre ha estado ahí. De manera que ni tenemos que subir ni tenemos que bajar. Esto no es un ascensor, señores. Hemos venido a vivir. Y lo que quiere ese ser divino, esa fuente, que es algo que también nos dicen, ¿no? Que venimos a vivir una experiencia espiritual. Pues no, señores. La fuente ya es eso que nosotros llamamos espiritual. Nosotros ya somos eso que llamamos espirituales. Venimos a vivir la materia, porque lo otro ya lo somos. Ya somos un ser espiritual. Ya tenemos todo lo que tenemos que tener. Ahí, en ese estado, en el estado en el que estamos en plenitud, completamente, en el estado en el que somos capaces de todo, no necesitamos nada. Ahí tenemos la capacidad de tenerlo todo. Y si yo ahí ya lo tengo todo, ¿qué voy a venir aquí? ¿Para venir aquí, para volver a subir allí, para volver a tenerlo todo? No, vengo aquí a vivir lo que es una experiencia limitada. Una experiencia de, pues, tener dolor, tener alegría, tener tristeza, tener felicidad. Vengo a vivir las experiencias físicas de la 3D. Y la evolución, si la hubiese, entre comillas, es decir, el camino, si hay un camino que experimentar, no es hacia arriba. Yo siempre os digo, es hacia abajo y hacia adentro. Es decir, no venimos a sutilizarnos más, venimos a vivir esto. Y a vivir esto de buen modo, no como lo estamos viviendo. No como lo estamos viviendo desde solo la lucha, la pelea, el dolor, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. No hemos venido a vivir eso solo. Eso solo es una polaridad de lo que hemos venido a vivir. Hemos venido a vivir la materia, pero la materia también es disfrute, la materia también es amor, la materia también es bienestar, la materia también es felicidad. Hemos venido a vivir eso, pero no estamos empeñados, oye, nos hemos quedado enganchados, es como el que es aficionado a las películas de miedo y le pones otra película y claro, como el miedo genera tanta adrenalina, el sufrimiento genera ese estado de tensión y de adrenalina máximo, pues cuando llegamos aquí resulta que nos quedamos enganchados con la adrenalina del miedo y nos dedicamos a vivir nada más que miedo y más dolor, porque es la emoción más intensa. Son las emociones más intensas, más fuertes, más físicas. Pero también tenemos las otras emociones en la otra polaridad, que al final todo es lo mismo. Al final el miedo no es más que el amor que te niegas. De manera que yo puedo vivir la otra polaridad y puedo disfrutarla en esta vida. Solo tengo que decidir que en vez de generar o en vez de ser adicta a la adrenalina, el cortisol, etcétera, etcétera,
pues voy a ser adicta a las endorfinas y me voy a pasar en este viaje que he venido de vacaciones, me lo voy a pasar, como se suele decir aquí, teta, es decir, me lo voy a pasar bomba, voy a pasar, vamos, unas vacaciones tremendas. Y claro, pues en esas vacaciones, pues llegará un momento en que las vacaciones se terminen, ¿no? Bueno, pues entonces el que quiera repetir vacaciones puede seguir pensando cuando se muera que ha hecho algo mal o que le gustaría hacer algo de otra manera y entonces volverá a entrar dentro de lo que se llaman el ciclo de la reencarnación que os he explicado antes, que no es más que cuando te mueres, en el momento en el que te mueres, en el momento en el que no te mueres tú, se muere el cuerpo que te contiene, pues resulta que te mueres con una sensación o con una percepción de que hay determinada cosa que tendrías que haber hecho de otro modo. Hay esta cosa que tendría que haber hecho diferente. Y entonces, como la tendría que haber hecho diferente, pues me muero con esas ganas de haber cambiado algo. Entonces, al morirme, al perder, al acabarse la experiencia de aquí, vuelvo a reencarnarme en lo que se llamaría, pues eso, una reencarnación siguiente para vivir eso, aquello, otro que hubiera hecho de otra manera. Porque consideré que no lo hice mal o que no disfruté lo suficiente, que también puede ser un motivo por el que reencarnar, entre comillas. Pero no sería más que poner mi conciencia en otra de las experiencias que ya he vivido para experimentarla de modo físico también. Como el tiempo no existe y todas están ahí, puedo optar a vivir y a conectar con esas experiencias que están siendo en este momento. ¿Quieres decir algo, Luis? No. Después nos dicen también que hay que salir de la Matrix. Estamos ahí con un empeño todos en salir de la Matrix, una afición que tenemos a salir de la Matrix, pero la gran mayoría, tú le dices, yo es que quiero saber la Matrix, esto de la Matrix, quiero salir de la Matrix. Y todos empeñados en salir de la Matrix. Y ahora yo os digo, si nos vamos con la referencia de la película Matrix, realmente, cuando vemos a todos esa serie de cuerpos ahí enchufados con los pulpos ahí que están ahí tocando y haciendo aquellas... dentro de aquellas geles, gelatinas en los que están metidos, realmente sería tan divertido vivir así. Es decir, si hemos venido aquí a vivir esto, a experimentar esto, pues realmente es porque queremos tener una experiencia, porque allí arriba pues igual pues no es tan divertido como nosotros nos lo parece, aunque sí que lo tengamos todo, aunque sí que sea todo perfecto, aunque sí que sea todo fantástico, pero igual el estar aquí, como digo, es como ir al parque de atracciones, ¿no? Y estamos en el parque de atracciones desesperaditos por salir del parque de atracciones. Con lo cual es una cosa muy inútil venir al parque de atracciones y no subirse en ninguna de las atracciones que hay, ni en la montaña rusa, ni en nada de nada. De manera que lo que yo recomendaría sería, pues ya que estamos en la Matrix, disfrutar de la Matrix, disfrutar de lo que hemos venido a vivir, disfrutar de lo que hemos venido a sentir y pasarlo lo mejor que podáis. Perdón. ¿De qué modo salimos de la Matrix? Pues cuando desencarnamos. Cuando abandonamos el cuerpo, tú sales de la limitación perceptiva de este cuerpo, de la limitación sensorial, y entonces tienes acceso a todo lo que hay a tu alrededor, que ya está fuera de la Matrix. La Matrix en realidad es este programa dentro del que estamos viviendo, este programa que nos envuelve, esta realidad que nos hemos autocreado, porque en realidad la estamos creando nosotros y la estamos sosteniendo nosotros con nuestras creencias, con nuestros programas, con nuestras limitaciones y con ese afán que tenemos de seguir perpetuando ciertas actitudes al no querer cambiar de paradigma porque estamos muy cómodos aquí, ¿no? Y está destinada pues a generar una experiencia de vida realista. La Matrix está ahí para que tengamos una experiencia realista de aquello que nos rodea. El problema está en que tú te quedes, es como si tú eres aficionado a jugar un juego de ordenador, pero si tú puedes jugar un día un rato, otro día otro rato, pero si te quedas enganchado al juego y no quieres nada más que jugar al juego, darle los botoncitos, en realidad, pues ahí ya no vives. Y eso es un poco lo que nos está pasando, que nos hemos quedado enganchados en la Matrix. Nos hemos quedado como si fuese, nos hemos generado como si fuera una adicción. Y estamos aquí adictos a la experiencia de estar en la Matrix. Por un lado, queriendo salir y por otro lado, sin poder hacerlo. Porque además luego nos enganchamos con el ciclo
de la reencarnación que os explicaba antes y volvemos a estar dentro de la Matrix, evidentemente. Nos dicen también que hay que mirar hacia arriba. Siempre tenemos la mayor parte de los maestros iluminados espirituales mirando hacia el techo, hacia arriba, como yo digo, y además hacia afuera, ¿no? Siempre nos ponen nuestro punto de vista, nuestro enfoque, nuestra capacidad fuera y por encima de nosotros. De manera que lo que están haciendo de ese modo, lo que se hace con estas corrientes en las que estamos mirando un ser iluminado que está por ahí encima y que nos viene a dar información buenísima, ¿no? Que la mayor parte de las veces no entendemos o está en un lenguaje arcaico que vete tú a saber lo que está diciendo, pues resulta que cuando ponemos nuestro poder, nuestra conciencia ahí y nuestro enfoque ahí, lo que estamos haciendo es alimentar y generar que ese ser exista. Y si ya existe, lo estamos alimentando y haciendo más grande, porque le estamos cediendo nuestro poder. De manera que lo que podemos hacer para crecer, para aumentar nuestra conciencia, en realidad, es mirar hacia adentro, conectar con tu ser, porque tú tienes en ti toda la información que necesitas y más. Todo está dentro de ti, no necesitas nada nuevo, no necesitas nada añadido. Tú eres la biblioteca universal andante, cada una de tus células tiene toda la información. De manera que solo tienes que escucharlas, escucharte, sentirte y hacer eso que llamamos esa introspección. De manera que la forma de crecer, la forma de aumentar la conciencia, lo que el modo de hacerlo sería generando un toroide en nuestra atención. Es decir, yo pongo mi atención en mí, me centro en mí, siento y desde ahí se genera ese movimiento que va hacia afuera y es expansivo y que a la vez retroalimenta porque una vez se ha expandido vuelve otra vez al centro. Eso sería cómo funciona la expansión de conciencia. Pero yo no puedo mirar hacia afuera porque mirando hacia afuera no puedo conectar con eso que es lo que me va a llevar a llegar allí. Si yo miro, nunca voy a llegar al extremo en el que tengo que llevar. Si miro hacia afuera, porque me va a faltar la información, porque la información está dentro de mí. De manera que la forma es generar esa conexión con tu interior, ¿de acuerdo? Con tu ser, con la información que está en ti, permitir que fluya esa información para rescatar la que necesites y desde dentro se abre, se expande y te lleva a eso que llaman, entre comillas, iluminación, por llamarlo de algún modo. Otra cosa muy un empeño grande, el ego es malo, malísimo de la película y hay que destruirlo y hay que acabar con el ego y anda que no hay filosofías y corrientes que quieran acabar con el ego, pobre ego, ¿qué les habrá hecho? El ego está aquí para permitirte tener las experiencias. Si tú no tuvieras un personaje, si tú no tuvieras una identidad física, si tú no tuvieses asociado a este cuerpo en el que estás aquí viviendo, que te contiene, no podrías tener la experiencia física, no podrías tener ninguna experiencia, porque necesitas un cuerpo limitado para poder tener la experiencia de la 3D, la experiencia material. De manera que el ego, lo que hay que hacer no es dejarlo, machacarlo, maltratarlo, ignorarlo. Lo que hay que hacer es educar al ego. Educarlo para que te sirva en este viaje, para que te acompañe, para que te ayude y para que te permita tener las experiencias que hemos venido a tener. Para eso es el ego realmente. No estoy hablando de tener un ego desbocado y alimentar el ego, en plan, no. Estoy hablando de educar a ese ego, para que ese ego me sirva para tener la experiencia que yo quiero tener. Pero como digo, de nada sirve tratar de destruirlo porque el ego va a seguir estando ahí. Y es parte inherente, por mucho que se empeñen algunos, de tu ser. Es parte que forma, es totalmente parte de ti. Y tú aquí dejarías de existir en el momento en el que pierdas ese ego como tal. Otra cosa que se oye mucho, hay que ser vegano para subir de vibración. Bien, pues aquí tenemos un problema, porque la cosa funciona justamente al revés. Es decir, hay mucha gente que intenta ser vegana y que no lo pueden aguantar, que no lo pueden soportar. Su cuerpo no lo sostiene, porque físicamente no lo están sosteniendo. ¿Por qué?
porque la cosa funciona, como decía, al contrario. El estado en el que tú subes ese estado de conciencia, en el que tú amplías ese estado de conciencia y por lo tanto se amplía tu estado vibratorio como consecuencia de ese estado expansivo de conciencia, te va a pedir que seas vegano, o sea, te va a pedir a que utilices cada vez más la alimentación. Pero el hecho de ponerte solo a comer verduras, como yo digo, de solo comer verdes, solo comer vegetales, no va a hacer que por sí mismo subas la vibración. Yo conozco muchos veganos con muy mala uva. Y la vibración, por ser vegano, no se les cambia. De manera que el proceso sería justamente al contrario. Yo tengo un estado de conciencia determinado y eso me lleva a que mi cuerpo me pida, porque además te lo pide el cuerpo, es algo como una necesidad biológica, que mi alimentación sea más útil. Entonces, este sería el camino. En todo caso, ¿no? Los que quieran seguir ese camino, debería de ser de ese modo. Primero, para no dañar al cuerpo, y segundo, porque realmente si no, pues no funciona como nos han contado que debería de funcionar. También nos dicen que la mente es mala. Otra cosa mala, malísima que nos comentan es la mente. Ay, eso no, eso es mental. ¿Tú qué mental eres? Pues sí, soy mental. ¿Qué pasa? Soy mental porque al final en el universo todo es mente, como dice en el Kybalión. Todo es mente. Y si todo es mente, ¿qué problema o qué empeño tenemos en destruir la mente? La mente está ahí igual que el ego para servirnos y además es una parte del ser que nos acompaña en todas esas encarnaciones simultáneas que decía. Tenemos la misma mente de fondo, luego cambia la mente asociada al ego, que es diferente en cada una de las encarnaciones, ¿no? Que como una porción de ella. Pero la mente global, esa mente nuestra, de nuestro ser, es la misma mente en todas las encarnaciones. De manera que es un archivo de datos muy importante, es un archivo de información muy importante al que podemos acceder. Si no tuviésemos mente, además, no podríamos conocer, interpretar, relacionarnos, etcétera, etcétera, con nada de lo que nos rodea. No podríamos discernir, no podríamos pensar, no podríamos hacer nada de eso, porque la conciencia en ese estado de iluminación es más abstracta, no es tan concreta como aquí, no hay ese estado en el que puede haber un discernimiento, porque no es polar. La conciencia en ese estado no es polar. Por lo tanto, necesitamos una mente polar aquí, dual, que pueda percibir, analizar, cotejar. Si no hay dualidad, no podemos analizar, cotejar y discernir nada. Necesitamos de la dualidad, necesitamos de la comparativa para poder hacer eso. Y es necesaria. Y lo mismo que decía antes, no se trata de destruirla, se trata de entrenarla. Se trata incluso de ampliarla, de quitarle los límites. La mente es más peligrosa cuanto más encasillada la tenemos, cuanto más alineada está así con las orejeras del burro que solo mira para un lado. Entonces ahí sí que es peligrosa porque no es flexible, es rígida. Cuanto más amplia sea tu mente, cuanto más abierta, cuanto más expansiva sea, cuanto menos limitaciones tenga, mejor es para ti. No solo porque te va a permitir hacer más cosas, sino porque vas a ser capaz de disfrutar y de ver, de hacer mucho más que de otro modo no podrías hacer. Perdón. Familia, ¿qué tal? Bueno, referente a lo que estabais diciendo de la alimentación, yo soy partidario de que si tienes enfermedades o tienes cosas chungas, pues comas la alimentación correcta, porque ya sabemos que un exceso de harina, de gluten, de lácteos puede ser bastante malo, ¿no? Pero cada uno ahí tiene que sentir lo que su cuerpo resienta, ¿no? Porque al fin y al cabo hay gente que todavía le sienta bien comer carne, que intente comer carne de calidad, no carne de esta que tienen ahora jodida, ¿no? Que sea de cría respetuosa, ¿no? Con el animal, claro, sobre todo, y no despilfarrarla. Y el que quiera ser vegetariano, pues también está muy bien. Quiero decir que cada uno debe comer lo que su cuerpo le pida, pero si estás enfermo, hay que cambiar la alimentación, ya os lo digo ahora, por experiencia.
Bien, pues la mente nos ayuda. Hay que vibrar en amor. Está muy bien vibrar en amor, es muy divertido. Es algo como muy agradecido alrededor tuyo, es como que todo el mundo le encanta que seas un ser amoroso y que además todo te parezca bien. Pero en realidad cuando miramos, analizamos y vamos más allá, cuando profundizamos más en todo esto, te das cuenta de que lo único en lo que puedes vibrar es en amor, porque no hay otra emoción. El miedo es amor que te niegas, pero es amor. El dolor es una llamada de atención de tu cuerpo que al final también es amor, sea físico o sea emocional. Es amor hacia ti mismo. Un amor ahí un poco, vamos a decir, arrinconado, pero no deja de ser amor. Es decir, cuando tú analizas y miras, todo esto de la dualidad que nos han contado y que nosotros percibimos aquí como real, no es real. Solo hay amor. De manera que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para vibrar en amor, porque es lo que somos. Somos amor. Y lo único que existe es ese amor. Y ya por último, 3 puntitos. Eso que se llama los despiertos, los que se creen que están despiertos. No, es que, este despertó. Y los demás estamos todos dormidos, los demás somos todos tontos, los demás estamos ahí que no nos enteramos de nada. En realidad, aquí todavía no hay nadie despierto. ¿Por qué? Porque si hubieras despertado ya no estarías aquí. Estaría fuera. Ese pseudo iluminado que se ha despertado, que está despierto, o que se cree que está despierto, realmente es la única diferencia que tiene contigo, es que él se ha dado cuenta de que está dormido. Ese ser se ha dado cuenta de que duerme. Entonces, hay diferentes grados de darse cuenta. Hay personas en las que se dan cuenta que están dormidas y son simplemente observadores del sueño que les pasa, pero saben que duermen. Hay otros que se dan cuenta de que están dormidos, pero además pueden tener cierto grado de interactuación con el sueño. Pueden hacer cierto movimiento dentro del sueño, pero no deja de estar dormido. Y hay otros durmientes que saben que están dormidos y que a la vez pueden dirigir el sueño. Entonces, lo que nosotros debemos de perseguir, entre comillas, desde mi punto de vista, precisamente sería ese ser capaz de dirigir el sueño. Estoy hablando con la metáfora o haciendo la comparación con el sueño físico, con el sueño de estar dormido. Por la noche me voy a descansar y tengo mis 8 horas de sueño, ¿no? Por ejemplo, el que tiene suerte. Y yo puedo ser capaz de interactuar, de ser consciente de que estoy dormido y actuar dentro de ese sueño. Bien, pues aquí sería lo mismo. Aquí cuando yo ya me he dado cuenta de que estoy dormido, ya sé, soy consciente de que estoy dormido, puedo empezar a tener pequeñas interactuaciones con ese sueño y además de en el sueño en el que estoy dormido, y puedo interactuar brevemente, puedo tener lo que se llaman los sueños lúcidos, que es cuando ya cogemos el control del sueño y generamos el sueño a nuestro gusto, a nuestra medida. Y nos convertimos en pilotos de ese sueño. Pues sí hay que hacer aquí. Ser los pilotos de ese sueño para realmente ser capaces de vivir una experiencia agradable dentro de la matriz, disfrutar dentro de la matriz. Después tenemos otra afición que hay, que es cambiar una religión por otra, es decir, uy, no, tú que eres católico, tú no puedes estar, pues estás dormido, métete a ser testigo de Jehová o a solo estudiar el curso de milagros o solo estudiar el libro de Urantia o a solo estudiar el libro del conocimiento. Es decir, te quitan una muleta para darte otra. Lo único que cambian son las tapas del libro. Al final, sigues estando enganchado a algo que te maneja, que te controla, que te dice cómo debes operar y hasta dónde puedes llegar. De manera que para mí
Eso no es válido. Es válido desde el punto de vista en el que yo aprenda, me nutra. Oye, pues esto tiene esto interesante que me parece que esto puede ser real o no, pero me estimula la curiosidad y me permite ahondar, indagar y averiguar. Ahí sí. Ahora, cuando hacemos que eso sea un dogma y que eso domine nuestra vida, ahí ya tenemos perdido el mando, la batuta y todo sobre ese sueño en el que estamos metidos. De manera que, como yo decía, lo que sería ideal sería ser capaces de ser nosotros los directores de nuestro propio sueño. Ser soñadores conscientes para poder generar este sueño. Y, por último, decir algo que ya he dicho al principio, pero que quiero recordarlo. Todo esto es mi opinión, todo esto es mi experiencia, todo esto es lo que yo he discernido con esta mente, con este ego, con esta experiencia de vida que tengo. Y no existen verdades absolutas. Incluso esa no es absoluta. Es decir, esto es mi forma de ver la historia, porque como yo os digo, las experiencias que he tenido me han llevado a tener esta conclusión. Hoy por hoy, igual mañana encuentro algo diferente y os digo, oye, que aquí me equivoqué o considero ahora que estaba equivocada y ahora creo que es esto otro. Pero hoy por hoy es lo que he vivido y es lo que sé. Y como digo, no hay verdades absolutas. De manera que tomad de lo que he dicho lo que os interese o no, y con eso hacer vuestro propio guiso, vuestro propio potaje, o simplemente usarlo como punto de referencia para seguir rascando y buscar y decir, oye, Yolanda, fíjate que en esto estás equivocada por esto, por esto y por esto, en esto también, y desmontarme la historia, que a mí me parece fantástico, porque todo lo que sea sumar, para mí es válido, todo lo que sea con un argumento. No vengáis a decirme, no, esto es así porque yo lo digo y punto. Eso no vale. Vale argumentar, vale exponer un punto de vista, vale que vosotros vayáis haciendo que esto crezca. Es decir, oye, pues esto que has dicho tiene sentido, no lo tiene. Y como digo, argumentamelo y desglósalo y desmóntamelo, que yo estaré encantada de seguir indagando por esas líneas y veo que realmente que tienes razón. A mí me encanta, no hay cosa que me fascine más que debatir con personas que me lleven la contraria y que además argumenten. No que me la lleven por sistema, que me argumenten, porque eso abre la mente, eso expande y eso ayuda a crecer a todos. De manera que si queréis dejar comentarios en el vídeo, ya sabéis, de alguno de los puntos, siempre que sea argumentado, ¿de acuerdo? Y con respeto siempre, igual que yo expongo mi punto de vista con respeto, pues yo estaré encantada de... A lo mejor no puedo contestaros por escrito, pero podemos tomar esos ítems para hacer otro vídeo en otro momento. Así que un besote y hasta aquí puedo leer. Familia, antes de pasar a las preguntas, os comentaré un poquito los próximos eventos. Bueno, primero deciros que, por el póster, ¿no?, que tenéis la formación esta de Querer es Crear. Son 4 módulos, 8 vídeos, 15 horas. Lo tenéis en aulaspandora.com. Entráis por autor, por Yolanda Soria Jiménez, o vais al vídeo de YouTube o de Facebook y veis en la pestaña de ver más, o sea, de donde está el texto escrito del vídeo de YouTube. La cajita de información. Cajita de información, ahí tenéis todos los enlaces y todo lo de Yolanda. Entonces, ahí tenéis la formación de Creer es Crear, que es una formación que ya se hizo en su momento y que está buena, que más adelante se hará también física próximamente. De los próximos viajes ya nos han pasado el enlace nos han pasado ya el recorrido, Viajes a Ladino. Y entonces voy a poner el póster. El viaje a México va a ser del 17 al 29 de marzo del 2020. Viaje a México, Yucatán y Quintana Roo, zona arqueológica maya, con Yolanda, Iván Martínez, Diego Muñoz y yo mismo. Entonces, este viaje ya podéis preguntar de precios. Está el servicio tierra, luego está el servicio de tierra y avión si venís desde España. Si sois de América podéis ir con el avión que vosotros queráis. Y bueno, ahí os esperamos porque, bueno, haremos un vídeo más adelante explicando un poquito de qué va la temática del viaje, pero el recorrido ya lo tenéis, los precios los tenéis, los hoteles están, o sea, y cualquier cosa pues podéis preguntar que bueno, a través de la agencia de viajes de Viajes Aladino, Ana Bas, os contestará. Viajesaladino.com o anabas@viajesaladino.com. Tenéis también un teléfono móvil o WhatsApp, que es el +34 para los que sois de fuera, 626-418997. Y luego comentaros también pues que Yolanda aquí en Badalona, en Barcelona, en España, concretamente en la ciudad de Badalona,
pues ella hace terapia presencial de 3 modalidades: la biodescodificación más clásica, la reversión emocional, que es la técnica suya propia, en la que se está haciendo varios libros y se está haciendo también en un futuro, se va a hacer toda la formación en América y en España. Y ahora también estamos haciendo la nueva terapia, el NT, la nueva terapia, que es esa terapia energética, la estamos también haciendo para las personas que quieran venir aquí presencialmente. A través de Skype, a través de online para todo el mundo, pues la reversión emocional también, y también la biodescodificación, también la nueva terapia, pero yo prefiero la nueva terapia que sea presencial porque, bueno, las terapias energéticas a mí personalmente me gusta que estén aquí. Lo digo, pues si no lo hace Yolanda, lo hago yo. O sea, aquí estamos allá, me pongo Le ha gustado. De todas maneras, os iremos informando porque más adelante, pues, también hablaremos de lo que hace José Antonio González, lo de la nueva terapia. Van a estar aquí grabando en casa, van a venir personalmente, vamos a hacer vídeos. Más adelante daremos mucha más información y cada 15 días pues tendremos los vídeos de estos personajes que también dan información interesante. Y ahora ya cambiando de tema de eventos, bueno, también recordaros que hay un grupo de WhatsApp, ¿no? Que es Yolanda, o sea, si queréis participar en el grupo de WhatsApp tenéis que añadir, o sea, para añadiros tenéis que enviar un mail, o sea, un correo a yolandasoriaoficial@outlook.es y en el asunto poner grupo de WhatsApp, el nombre completo, el país, número de teléfono y el prefijo del país concretamente. Y ahora sí vamos a empezar a las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Nos dicen el nombre, el país y formulan la pregunta en mayúsculas a través de aquí del chat de YouTube, y empezamos con el debate o a contestar las preguntas los dos que estamos aquí ahora mismo. Entonces, pues adelante. Y Omar nos hace la primera pregunta. Buenas noches desde España, guapísimos. Ustedes dos son de los que creen que si nos contacta alguna entidad debemos dudar de ese ser. Gracias. ¿Contesto yo? Porque la pregunta es para los dos. Sí, tú primero. Bueno, pues yo dudo de todo siempre. Cuanto más de un ser que me contacta. Yo siempre soy de las que buscan, rebuscan, meten los dedos en la llaga y todo lo paso por el filtro. Procuro no tragarme nada sin pelar. De manera que cuando hay algún ser, alguna entidad que, como tú dices, me contacta, que se da el caso en algunas ocasiones, bueno, yo puedo escuchar esa información, pero no me creo lo que me dicen así porque sí, a rajatabla y ya está. No, simplemente lo tengo ahí como una anotación mental, como un apunte que me puede ayudar en determinado momento o no. Y lo filtro, siempre lo filtro. Luego hay que ver con la intención con la que te contacta ese ser, si solo es para darte información, si quiere algo, que realices algo, o sea que hay que ver, porque hay de muchos tipos, ¿no? Entonces ahí habría que ver, como decía, qué sería. Luis se está riendo ya. No, es que yo le voy a contestar a Omar con toque de humor. Omar, tú vas por la calle, ¿no? Y te encuentras un personaje. Depende de cómo vaya vestido, de cómo te sonría o te ponga cara de mala hostia, vas a correr o te vas a parar a hablar con él, ¿no? Pues las entidades es lo mismo. Las hay buenas, las hay malas, hay que saber percibirlas, saber con qué intenciones, qué energía tienen, y a partir de ahí uno actúa dependiendo la vibración que tiene esa entidad. Yo personalmente las he visto de todos los colores, sobre todo cuando era niño, que tenía una percepción mucho mayor que la de ahora. Y han habido percepciones que he preferido no haberlas visto, no haber contactado con esas presencias, ¿no? O no sentirlas o no verlas, porque a veces no se comunican, simplemente las ves. Entonces, no sé, las hay también buenas, pero bueno, es como todo, ¿no? Por suerte, siempre decía una mujer, hay gente más buena en el planeta que gente mala, ¿no? Entonces es muy difícil encontrarte con las malas a veces, pero a veces están, sobre todo si tu energía las atrae. Es decir, si estás siempre en negativo y estás pensando en cosas negativas, pues atraerás. Como cuando yo empecé con parapsicólogos, si iba a buscar cosas de miedo, pues me iba a encontrar cosas de miedo. Evidentemente. Cuando dejé de ser parapsicólogo, por lo menos en acción, y dejé ya de hacer ciertas cosas, pues ya no traía ciertas cosas negativas. Yo creo que va por ahí un poco el tema. Fernando, la Yolanda y Luis, si venimos a solo vivir en cuerpo y materia, entonces, ¿por qué los controladores de esta dimensión ocultan el conocimiento para el desarrollo del espíritu? Gracias desde el Quindio. Pues porque se les acaba el chollo. Es decir, si tú dejas de estar dormido,
se acaba su sueño también. Si todos despertamos a la vez, si todos dejamos de estar repitiendo el ciclo reencarnacional en el que nos han metido, se les acaban las vacaciones en PorAventura. Esos quieren seguir viviendo aquí. Y la manera de que esto siga presente, de que esto siga estando, existiendo como tal, es que nosotros lo perpetuemos con nuestra conciencia. Si tú enfocas tu conciencia ya en el estado espiritual, pues ahí no interesa que todos despertemos al mismo tiempo, porque se les acaban las vacaciones. Esa es mi visión. Fernando, si tú ahora mismo te dedicas solo a vivir en cuerpo físico, es decir, me voy de fiesta, como, me voy a la playa, o sea, lo normal que puede hacer la mayoría de la gente, y tú no sabes que existe un mundo espiritual, no sabes que existe un mundo de la conciencia, pues también vives tranquilo. Cuando empiezas a saber que hay un más allá, hay una conciencia y una espiritualidad, incluso que no puedas pasar, ¿no? Como algunas personas satanistas piensan que ya el mundo se acaba aquí, ¿no? Y otros, en cambio, creen en la reencarnación. O todo, como dice Yolanda, es todo aquí ahora. Pues te das cuenta de que la vida es más difícil y empiezan las complicaciones. Y no a todo el mundo le gusta estar en ese ser, en esa percepción. Entonces, las personas que tiran a este lado, y creo que sois la mayoría de los que estáis aquí, se os hace todo más cuesta arriba que a la gente normal. Por regla general, en casi todos los aspectos. Por regla general. Hay mucha gente que no, pero la mayoría sí. Entonces, ellos te van poniendo esas trabas para que tú probablemente hayas cogido el camino difícil, ¿no? Y te van poniendo el camino difícil. Hay gente que ya nace con el camino fácil. Yo creo que probablemente eso también sea una lección de antes de llegar. Es la predisposición de la mente que decía, que viene con ese programa base. O después hayas tomado una decisión. Y con los cristales para vivir con un modo u otro. Pero siempre podemos hacer cambios aún y así. Yo creo que el libre albedrío está en parte un poco limitado, hasta cierto punto. Entonces, traemos muchos programas y temas que habría que liberarse de ellos para poder tener una vida más resuelta y con menos problemas, ¿no? Y yo creo que a nadie le gusta ir por el camino difícil, nos gustaría ir a todos por el camino fácil, ¿no? Entonces vamos a quitarnos toda esta porquería con todas las formaciones, terapias y cosas que se están haciendo de crecimiento personal, alta magia, no sé, chamanismo, lo que queráis, ir limpiando para que la vida sea lo más livianamente posible y poder disfrutar del aquí y el ahora, que es lo que más nos impiden con esas interferencias que nos dan. Porque esta gente del universo mental tiene una habilidad muy grande, que es que da mensajes sin que tú te des cuenta. Es decir, se meten dentro de tu mente o dentro de tu vida, ¿no? Y te dan mensajes negativos, cosas que desestructuran de alguna manera. Entonces hay que también saber percibir eso y a la larga también saber intentar desbloquear eso, y por eso se aprende cada vez más técnicas y más cosas y sale gente con cosas nuevas que van aportando y van ayudando a que podamos seguir una línea un poquito más natural. Ahora vamos con José Osvaldo, pregunta desde Argentina. ¿Crees que conseguimos una especie de iluminación en otros lugares para poder estar aquí en la Tierra? Gracias. Que conseguimos una especie de iluminación en otros lugares para poder estar aquí en la Tierra. Sí, es como si en otros mundos paralelos estuvieras iluminado. Es que todos esos mundos son a la vez que ahora también. Entonces, no hay un antes y un después. Es que nosotros lo percibimos todo en base al tiempo lineal, porque estamos dentro de una matrix de un cuerpo lineal, ¿no? Pero en realidad es que todos esos lugares, todos esos otros planetas, universos, líneas de tiempo, etcétera, etcétera, son al mismo tiempo, de manera que no es tal. Para mí no es así. Venus nos pregunta, ¿qué nos puedes decir sobre la noche oscura del alma? Gracias por tu tiempo. ¿Se lo voy a contestar? Bueno, esto tiene que ver a lo que hablaba Elisa Bernal, no tiene que ver a lo que nosotros estamos hablando. Tendrías que preguntarle a ella, que ahora está otra vez en activo, podéis preguntarle a ella directamente. La noche oscura del alma, si nos referimos a esos 12.000 años de oscuridad, 12.000 años de luz, estamos en ese periodo de transición, teóricamente pasando a la luz, pero pases a un lado o pases al otro, siempre hay esas personas que intentan manipular el cuento. Tanto si son buenos o son malos, para mí todos intentan manipular su cuento a lo que ellos perciben y a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, para mí la oscuridad del alma está siempre en nosotros y nosotros permitimos que esté. Entonces, por eso decía antes que
por ejemplo, lo que hace José Antonio González, lo del corte reptiliano, precisamente va en romper que esas distorsiones no entren dentro de uno o no nos puedan atacar como nos están haciendo ahora, que nos entran como coladores por todos los sitios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es pues entrenarnos a que no se cuelen esas distorsiones. Entonces la noche oscura del alma es nuestro ser en estado puro cuando está siendo manipulado. Entonces hay que hacer un cambio. Bueno, podríamos decir que es el alma viviendo una experiencia dual, ¿no? Una experiencia de la dualidad, de la polaridad, en la que oscila, tiene subidas y tiene bajadas. Y eso sería pues una bajada de eso que llamamos alma, ¿no? Es decir, estaría tocando su sombra profundamente y en todo lo más pleno que se puede decir, pero es que en realidad la sombra es parte de la luz. Si no hay luz, no hay sombra. Antes decían por ahí que el cuerpo era trino, ¿no? Y como era trino no estábamos en una dualidad. Y digo, a ver, que el cuerpo sea una trinidad o que el poder 3D3, como se utiliza en magia, funcione, eso no quiere decir que en esta dimensión de la tercera dimensión lo vivamos todo dentro del universo mental en dualidad. O sea, estamos en un universo mental dentro de la dualidad y somos un programa informático. Y por mucho que hablemos de la Trinidad, esos son factores que tienen que ver más con la conexión con la fuente, con el absoluto. No, pero sí que en cierto sentido tiene razón, en el sentido de que estamos en la dualidad sería el sí y el no, el blanco y el negro, ¿no? Serían dos opciones. Tenemos las dos opciones, que es con las que nos quieren obligar a comulgar aquí. Pero en la 3D, en realidad, estaríamos hablando de un programa trino, como tú dices, porque es la tercera dimensión. Esta tercera dimensión tiene el sí, el no y el quizá. Pero en el quizá no hace énfasis nadie. De manera que estamos viviendo en una 3D, pero con las normas o bajo los parámetros de una 2D, que es lo que Luis estaba explicando. Ese programa es un programa mental. Es un programa que nos han metido, no de esa mente que venimos, que ya trae ese programa, sino que se ha generado aquí, dentro de la matriz, para limitar aún más nuestra percepción y nuestra experiencia. O sea, que sí que está ahí esa opción del 3, ¿no? Pero no reparamos en ella porque el programa nos lo han colocado así. A nivel terapéutico, cuando nosotros nos ponemos en un estado neutral, es ni sí ni no, es neutral. O sea, me voy a poner en un posicionamiento donde voy a hacer una sanación energética o biopsicoemocional y no voy a entrar a pensar nada, ni sí ni no, ni tal vez, ni nada. O sea, estoy en un estado neutral. Entonces, si hablamos de una 3D normal, para mí sería el sí, el no y la neutralidad, que es el que no estás en ninguna banda. Lo que os he dicho yo en otros vídeos, el camino del medio. Ni sí ni no, el camino del medio. Estar estable. Que ni una banda ni la otra te tire, porque si te tira, los extremos son malos los dos. O sea, vayas a una falsa espiritualidad como a no tener nada de espiritualidad. Los dos puntos para mí son negativos. Hay que estar en medio y saber discernir en qué me conviene ahora en cada momento de la vida lo que pueda llegar a hacer. Y eso es muy difícil de hacer. Muy poca gente sabe ponerse en estado neutral. Y es lo que habría que hacer todo el mundo para poder salir de esta manipulación. Matías nos dice desde Argentina cómo podemos visualizar nuestro toroide en nosotros, en nuestro cuerpo y los chakras y con la respiración en meditación o en el día a día. Gracias, saludos. Pues tienes dos vídeos hace poquito, creo que en mi canal, uno para traer la abundancia, que lo puedes utilizar porque está la visión del toroide también, y el que hice la semana pasada, que también se habló del toroide, si no recuerdo, dentro del ejercicio. Puedes utilizar esa parte para visualizar ese toroide. En realidad se trata de centrarte la energía en el corazón y desde ahí que genere ese movimiento expansivo, ¿no? Que es como un donut, ¿no? Que se va girando sobre sí mismo, hacia adentro y a la vez hacia afuera, ¿no? Entonces genera esa retroalimentación. No solo de delante a atrás, sino también de arriba a abajo. Si no, te coges un PNG en movimiento de lo que es un toroide, que en internet lo tienes, pones toroide en movimiento, en PNG, ¿no? Bueno, en un formato que se mueva y lo vas viendo. Entonces, eso es la energía como se mueve en tu cuerpo, la misma energía que se mueve el planeta, es la misma energía que mueve el universo, ¿no? O sea, nosotros somos nuestro aura o campo eléctrico, funciona con ese toroide. Los chakras, al fin y al cabo, son puntos de energía que bombean, ¿no? Que hacen que suban esas energías, bajen, ayudan a que eso funcione bien. Entonces, bueno,
en internet ahí. Yo creo que mañana también en el vídeo que vamos a tener en mi canal Luis Palacios con Nexus, él nos va a enseñar la prueba también de un toroide que él vio también a nivel fotográfico con todo el material que nos va a estar presentando, que lo tenéis aquí por el chat si queréis hablar con él ahora mismo. Tenemos desde México a Lulú que nos dice cómo encontrar la paz y controlar los sentimientos que nos aíslan de la misma. Pues para encontrar la paz, lo primero que tienes que hacer es estar en un estado de armonía emocional. Es decir, no tener conflictos emocionales activos, porque si no tu inconsciente, por mucho que tú trates de estar en paz, te va a reconducir siempre a ese conflicto para que lo solventes. Una vez ya hemos resuelto los conflictos emocionales, bien sea porque solventemos el conflicto o bien sea porque con terapia lo hemos reprogramado, el estado de paz en realidad es un estado de neutralidad, que era lo que Luis te estaba hablando hace unos minutos. Entonces, estar en ese estado en el centro, o sea, simplemente estar en el eje, ni delante ni detrás, ni izquierda ni derecha, ni mucho ni poco, ni blanco ni negro. O sea, sería tratar de salir, entre comillas, en cierto sentido, de esa dualidad. La dualidad sigue estando aquí, sigue estando alrededor tuyo, pero si tú estás en el centro, si tú no te ves obligado a elegir, si tú no tienes por qué elegir izquierda o derecha, simplemente te pones en ese estado de neutralidad, ya vas a lograr estar en ese estado de paz. Desde mi experiencia, es lo que mejor funciona para mí. Gladys nos dice desde Houston, cuando este cuerpo muere, ¿qué pasa con los otros cuerpos? Lo ha estado explicando en el vídeo. Tenéis que estar atento cuando hay un vídeo, si no volver al principio del vídeo, volverlo a ver, porque si hacéis preguntas de cosas que ya se han explicado en el vídeo, no dais paso a que otras puedan entrar que sí que sean interesantes. Pero en realidad, si el cuerpo se muere, solo se muere el cuerpo. El resto de tu ser sigue vivo, solo se muere la materia. Y no es que se muere, es que cambia de estado. O sea, no es ni tan siquiera que te mueres, es que tu cuerpo cambia de estado. Es como el agua cuando pasa de ser líquida a ser sólida con el hielo y después puede pasar a ser gaseosa cuando se evapora, ¿no? En realidad el agua no se muere, solo cambia de estado. Pues nosotros pasaría lo mismo. Cambiamos de estado. Esos otros cuerpos siguen estando ahí. Y además, tú no es que te vayas a morir, que ya te has muerto. Es decir, todo esto ya ha pasado, ya se ha acabado, el juego ya empezó y se acabó. Solo te tienes que dar conciencia de todo lo que eres. O sea, solo te tienes que dar cuenta de todo lo que eres, ser consciente de todo lo que eres. Entonces es prestar atención a todo eso que tú eres, porque todos esos cuerpos siguen ahí. familia, me estáis escribiendo mucho y yo no sé si es que habláis entre vosotros en el chat o nos estáis hablando a nosotros. Os he dicho que hay que poner pregunta, nos dicen su nombre, el país y a continuación la pregunta en mayúscula. Y claro, estáis comentando mucho y sinceramente no lo estáis haciendo como yo digo, entonces yo ya no sé si esto es que estáis hablando entre ustedes, ¿no? Entonces voy a dar paso solo a lo que pone pregunta y 2 puntos, como ha hecho Omar ahora mismo, ¿no? Los planos dimensionales, quinto plano, sexto plano, bajo astral, ¿son realidades o productos de nuestra mente? Gracias. Los planos dimensionales son densidades de cada dimensión. Es decir, es como si tú haces una tarta, los que han hecho pasteles o bizcochos lo sabrán, que hay veces que si no está bien hecha la mezcla, pues abajo te puede quedar más denso y conforme va subiendo hacia arriba es más esponjoso, bien porque el pastel sea así. Entonces, los planos dimensionales serían eso, serían densidades, que en este caso serían vibracionales, dentro del mismo paquete. Solo son, pues eso, como espesores dentro de la misma gama. Que nosotros nos empeñamos en decir, de aquí a aquí es la quinta, es la primera, es la segunda, es la tercera. Pues muy bien. Pero en realidad no es que haya una raya como tal ahí que pinte, sino que es una densidad dentro de lo que es el plano en sí. ¿Cómo lo ves tú? Como tú has dicho, más o menos. O sea, es que, a ver, yo puedo hablar desde lo que yo percibo, ¿no? Es decir, yo con las manos, con la activación de manos, ya os lo enseño en varios vídeos que están en mi canal, os enseño a hacer terapia energética. Entonces yo con las manos, solo con decir el nombre del plano, yo percibo el plano y percibo lo que hay dentro de ese plano. Pero si cierro los ojos y me centro en la glándula pineal, incluso veo de verdad.
No veo con los ojos, veo con la glándula pineal. Y para mí todos esos planos existen, están ahí. Simplemente hay que poner la intención y saber que están. Entonces, esas percepciones yo ya las veía de pequeños y de mayor las entiendo un poco mejor su funcionamiento en el sentido de explicación, ¿no? Pero para mí todo lo que es el mundo astral, el mundo onírico, es todo lo mismo, quiero decir. La gente habla de supuestos planos que se meten y para mí es una fundición de un mismo plano genérico en el cual tú puedes vibrar en diferentes frecuencias y puedes elegir la frecuencia que más te guste vibrar en ese momento y trabajar. Hablan de muchos nombres y es todo lo mismo, pero con escalas de frecuencia. Y a partir de ahí tú buscas la escala de frecuencia en la que quieres trabajar. Yo lo percibo así desde hace muchos años que hago terapia a distancia, terapia aquí presencial y para mí es todo eso lo mismo. Anthony Guzmán nos dice, ¿cuál es nuestra esencia y para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestra esencia y para qué fuimos creados? Pues nuestra esencia es divina, o sea, tú eres un ser divino y estás aquí, como he dicho antes, para experimentar, para sentir, para... ese ser divino tiene toda la información, pero le falta la experiencia. Y tú eres la parte que les proporciona esa experiencia a ese ser divino. Por aquí me dice Nexus, Luis, Torus, ponéis Torus, Vortex, Espiral, GIF en Google, en imágenes. O sea, vais a Google Imágenes y ponéis Torus, Vortex, Espiral en formato GIF y veréis, pues eso, lo que estábamos hablando, el toroide en movimiento. Luego, pregunta desde México, John Balandrán. ¿Qué opinan del desdoblamiento del cual habla el doctor francés Jean-Pierre Mallet Carnier? Muy sencillo. Él es científico y habla de unos planos que yo veo muy frecuentemente y él le da mucha importancia a unos planos que a nivel vibratorio están muy cerca de nosotros, pero que ni mucho menos es el absoluto ni en la fuente. Es decir, es algo demasiado cercano a nosotros. Entonces, desde mi punto de vista, pues no tiene mucha chicha el tema. O sea, es decir, si habláramos de temas más de conectar con el absoluto, con la fuente, estaríamos hablando de algo mucho más superior que el doble. El doble para mí, bueno, poca chicha. Bueno, es una parte, pero... Es algo muy cercano. Sería... Es decir, hay otro modo de trabajar para mí más rápidos y más eficientes. Pero es mi experiencia. Claro, nosotros somos terapeutas y él es científico. Él tiene que poner una base científica donde la física cuántica... Bueno, pero está aportando algo también. Sí, suma. Donde la física cuántica pueda demostrar algo de lo que él dice. Se basa en física cuántica, que nosotros también nos basamos en física cuántica y creemos que la física cuántica está revelando muchos de los temas de los que hablamos, pero su experiencia a nivel terapéutico pues está a años luz de lo que otra gente hace. Entonces, ya no digo nosotros, otra gente hace. Entonces, está muy bien para la gente que está empezando, ¿no? Que cuando ya tiene cierto nivel, pues yo creo que se queda un poco atrás. Pensar que a Jean-Pierre Mallet Carnier yo lo grabé hace 9 años. No lo he vuelto a grabar nunca más porque siempre habla de lo mismo. 9 años hablando de lo mismo. Quiero decir, que ha mejorado en algunos términos, en algunas cosas, pero sigue diciendo lo mismo. Yo creo que estamos un poquito ya más allá. Que los años han ido pasando y yo creo que hay cosas que están mucho más potentes. Y la esfera cuántica de Yolanda no tiene que ver nada con el desdoblamiento del tiempo ni el doble cuántico, ¿vale? Son cosas totalmente diferentes. Vosotros trabajamos desde el absoluto, la fuente, cosa que él no hace. Para que quede claro. Vamos a ver dónde hay más preguntas. Pregunta, ¿pueden dar un tipo o truco de cómo percibir nuestros cuerpos en diferentes planos? Me sería de gran ayuda, gracias. Mar, tienes que irte al vídeo, a los vídeos que yo he hecho muchas veces, pero bueno, así muy rápidamente activamos los chakras de las manos, ¿vale? Para percibir nuestro campo electromagnético. Y si veis aquí, y una vez activado así, hacéis así muy rápido, veréis que hay una fuente de energía que hace como una especie de rebote dentro de las manos, lo puedes encontrar con frío, con calor. Pues si tú proyectas hacia la pared y quieres ver, por ejemplo, la energía tuya misma, hasta dónde llega, ¿no? Pues si vas haciendo así con la mano y vas diciendo, pues, por ejemplo, los 4 principales, ¿no? Mental, astral, espiritual o álmico, vas notando los cuerpos. Tú mismo puedes ir andando y irte separando para ver los cuerpos, a qué distancia está en tu propio cuerpo. Hablo, o sea, simplemente haces un barrido de energía y dices, el cuerpo físico hasta dónde llega, normalmente pues a unos metros tuyos. El mental,
Y así vas tirando hacia arriba y irás viendo todos tus cuerpos. Alejandra, Cuervo, todavía comemos carne, perdón por ello. Claro que no mucho, sobre todo pollo. ¿Es posible limpiar la carne del dolor y todo aquello que trae? ¿Qué darle entonces a mi hija de 8 años en reemplazo de la carne? Hemos dicho antes que cada uno coma lo que le apetezca en ganar. Que si tu cuerpo te pide ser vegetariano, seas vegetariano. Si tu cuerpo te pide comer carne, comas carne. Pero te voy a decir un ejercicio muy sencillo. Si, yo qué sé, esto fuera carne y yo lo pongo aquí abajo, yo activo las manos, ¿vale? Activo el potencial y hago una imposición de manos sobre el alimento y pido a esa energía del absoluto, de la divinidad, de la fuente, llamadlo como queráis, que limpie esos programas, esas cosas negativas que tiene este objeto que tengo delante, llámese carne, llámese fruta, llámese verdura, todo tiene programaciones en la vida, todo. O sea, hasta el prana, todo tiene programaciones. Y entonces limpias ese producto y ya lo puedes ingerir. Pero si empiezas con eso y tienes que limpiarlo todo, pues vas a acabar más de la olla. Al final va a llegar un momento vas a decir, bueno, que tengo que estar todo el día activando y limpiando. Pues bueno, pues lo que tienes que hacer para que sea mucho más fácil es comer con la conciencia de que lo que estás comiendo no te va a dañar. Que vas a coger solamente de ese alimento lo que te beneficia. Lo que no te beneficia lo dejamos de lado. Es así, es dar la orden cuando vayas a comer algo, es sea verdura, sea vegetal, sea carne, sea pasta. Lo que me estoy comiendo me va a sentar bien y de solo me voy a quedar con ello lo que realmente me beneficia. Lo que no, que el cuerpo lo retire como hace, evacúa por Le abajo. dice que le dice que le dan pena a los animales. Entonces ella está pidiéndote de algún modo ese vegetarianismo, ¿no? Porque ella, pues su estado vibratorio lo necesita. Es muy frecuente en los niños esto, aunque pueda parecer que no, pero es muy frecuente. Entonces yo te recomendaría ir a un nutricionista y preguntarle qué sería la alimentación más adecuada para su edad y que no tenga ninguna carencia alimentaria. No te puedo yo responder para que realmente sea, ¿no? Pero que podías seguir dándole, por ejemplo, huevos y lácteos, pescado y ver si con eso puedes ir supliendo, pero yo te recomendaría ir a un nutricionista que fuera experto en alimentación infantil, especialmente. Sí, porque a veces hay niños que tienen ciertas carencias en el cuerpo, ¿no? Que no pueden comer según qué cosas y como le des otra, te lo cargas. O sea, habría que hacer un estudio del niño de lo que puede comer y lo que no puede comer. ¿Qué tipo de sangre tiene? A, B, O, positivo o negativo. Eso influye mucho en la comida. Y a partir de ahí hacer un estudio y ver lo que el niño puede comer y lo que no. También lo puedes testar tú, lo que puede comer y lo que no puede comer. Puedes hacer un curso de kinesiología y aprender a probar qué alimentos son los que a tu hijo le viene bien. Nosotros hemos usado la kinesiología muchos años. Y Saúl García pregunta desde México. Y Saúl, sí. Si la divinidad quiere experimentar porque algunas personas viven las mismas experiencias o parecidas entre sí, ya sean buenos o malos, muchas gracias por sus vídeos. Pues porque aunque la experiencia pueda ser similar, en realidad no es igual. Tú vas a ver una película al cine con dos personas más y vais al mismo día, a la misma hora, os sentáis juntos y veis la película. Y cada uno va a ver una versión diferente de la película en base a sus creencias, a su programación, a su estado emocional, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que cambian, ligeros matices, pero que cambian el resultado. Entonces, todas esas experiencias que son similares, en realidad son eso solo, son similares, pero no son iguales. Y todos tenemos una pequeña variación. Igual que esa persona, pues una puede ser una mujer, la otra puede ser un hombre, una puede ser una que le suceda cuando es joven, otra cuando sea más mayor, otra le puede pasar estando sola o en compañía. Es decir, hay variaciones que afectan a la asimilación y a la vivencia en sí, a cómo yo percibo esa experiencia que estoy viviendo, que está sucediéndome. No para todo el mundo es igual. Por eso hay personas que viven un hecho y no les afecta y hay otras personas que viven el mismo hecho y les afecta muchísimo y les puede generar un trauma que les dure de por vida. Entonces, depende cómo tú lo percibas, porque la realidad no es como es como tú la vives, es como tú la percibes. Y esa percepción, como te digo, varía en función de la programación, de las creencias, de la vivencia previa que tú hayas tenido, de la edad, del momento, etcétera, etcétera.
Henry Acuña desde Perú dice, ¿qué dices sobre el recuerdo de sí mismo? No entiendo a lo que te refieres con recuerdo de sí mismo. Si te refieres a recuerdos de otras vidas, es que como están ahí, ya lo he explicado en varios vídeos, todas están siendo al mismo tiempo, tú puedes conectar con una información siempre y cuando estés vibrando en la misma frecuencia. Entonces sería estados de frecuencia vibratoria armónicos, es decir, están afinados en el mismo tono, vibrando en la misma frecuencia con la que yo establezco conexión y puedo rescatar, por decirlo de algún modo, información o extraer información de esa experiencia de vida que puedo percibir como pasada y al revés. Y esta experiencia de aquí puede percibir información de esta experiencia de vida como futura. Entonces es simplemente un estado vibracional en la misma frecuencia. Por eso es como la radio. Cuando yo sintonizo un dial, yo puedo recibir, escuchar ese canal, esa emisora concretamente. No las oigo todas, solo oigo una. ¿Por qué? Porque estoy con mi canal sintonizado en una frecuencia determinada. Pues esto sería un poquito lo mismo. Estoy sintonizando el canal y me llega información de ese canal porque estoy en esa frecuencia vibratoria. Pues familia, muchas gracias por sus preguntas. Nos vamos a ir ya, porque ya llevamos más de 1 hora y media y ya toca. Ya sabéis que si hacemos los vídeos muy largos tampoco la gente los va a ver luego. O sea, siempre nos echan la bronca porque hacemos los vídeos muy largos. Entonces vamos a cortar aquí. Otro día haremos otro programa de preguntas y respuestas y podréis preguntar lo que queráis para las preguntas que se puedan quedar en el aire y que en los próximos días, pues, como lo van a ver mucha gente en diferido, en diferentes chats, diferentes grupos de Facebook, pues van a haber muchas más preguntas. Entonces ya haremos un especial de preguntas más adelante. Bueno, pues con Yolanda la semana que viene tendrá un nuevo vídeo en su canal, en el canal suyo propio de YouTube, de Yolanda Soria Jiménez. También sí, señor. La tendréis para terapia si queréis hacer la nueva terapia o la biodescodificación o la reversión emocional, la tenéis presencial o por Skype. Pero la semana que viene es a las 7, para no pisarnos con el programa que tendrá Luis con Sol, creo, ¿no? Sí, empezarán a las 7 de mañana. Bueno, de la semana que viene en mi canal a las 7. Yo el martes, o sea, mañana estaré con Nexus haciendo un vídeo muy auténtico y vamos a mostrar mucha fotografía y muchas cosas que van a aclarar a mucha gente, tema en parte ufológico, en parte de crecimiento personal o conciencia. Y os espero mañana en mi canal, en el de Luis Palacios, y el jueves volveré a estar en Caja de Pandora también haciendo 2 directos más. El miércoles estaré grabando todo el día fuera de casa, o sea, estaremos grabando la nueva terapia vídeos, con lo cual no estaré haciendo yo directos, pero mis compañeros sí estarán haciendo directos, con lo cual podéis ir a la Caja de Pandora y veréis un sinfín de vídeos. Familia, que nos vamos y sobre todo disfrutar del verano los que estáis en esta parte del planeta. Los que estáis ya en el invierno también disfrutar del invierno, pero los que estamos en verano pues ya sabéis, playa, piscina, barbacoa, ¿no? Calorcito, solecito. Ya sabéis, disfrutar, porque es lo único que os queda en este planeta, ponernos en estado neutral y disfrutar mucho. Cuando disfrutas y te ríes y estás entre amigos, estás entre familia, pues la vida se hace mucho más sana, más corta, no más corta de tiempo, sino que todo pasa más ligero. Más ligero, con más alegría, ¿no? Todo lo demás, pues la verdad es engañarnos. Si estamos todos los días conectados a las redes sociales, no tenemos vida con los seres humanos y creo que de vez en cuando hay que dejar el móvil al lado, el ordenador al lado y hacer un poquito de vida, que es lo que nos falta, ¿no? Que estamos perdiendo esa parte de conectarnos con otros seres humanos, sean animales, sean plantas, sean minerales, o sean seres humanos con conciencia limitada, como algunos. Bueno, pues como ha dicho Luis, muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por vuestras preguntas, por vuestra colaboración, vuestro apoyo, vuestro cariño. Y ya sabéis, si os ha gustado, compartir, darle al like y correr la voz para que otras personas puedan también nutrirse y hacerle ruido dentro de sí con esta información. Por aquí nos dice Libertad, soy vegano hace más de 6 años y estoy con muy buena salud. Excelente. Si tú como vegano estás bien, de puta madre. Si el otro como carnívoro también está bien, también de puta madre. Aquí no hay que ser sectario, que cada uno disfrute y viva la vida como mejor le guste. En mi caso me pasé estando en el sillón mucho tiempo y al final he tenido que hacer dieta. He tenido que cambiarle los hábitos de comer. ¿Por qué? Por sedentarismo. Pero en el momento que empiezas a hacer deporte y a comer bien, todo se vuelve a poner en su sitio. Entonces no os estreséis, que la vida es para disfrutarla. Que en unos años te cuelas, como he hecho yo, pues otros años pues te jode. Y así va la vida. Así nos va. Y así nos va. Y ahora estoy de puta madre. No soy vegano, pero estoy de puta madre. Y he sido vegano.
Lo digo para que lo sepáis. Mucha gente se piensa que no he sido vegetariano y no he sido vegano. Pues he sido vegetariano y he sido vegano y yo no he disfrutado tanto siendo vegano. También hay que reconocerlo. Pero bueno, oye, cada uno está en el punto donde tiene que estar y todo es muy bonito. Entonces, disfrutar de la vida, que es lo único que vale, disfrutarla. ¿Qué mata la comida? La comida es algo que nos han puesto aquí para que nos distraigamos. Entonces, la comida es pura distracción. Hay cosas más auténticas como el crecimiento personal o el conocer o el hablar con la gente. Yo creo que eso es mucho mejor, ¿vale? El comer. Comer es simplemente una parte de la distracción que hay, como puede ser otras cosas. Venga, familia. Besote. Adeu.